Vamos allá. Hoy tenemos al doctor Juan Antonio Vallejo, que es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que nos va a presentar la ponencia sobre futuro de la teragnosis en medicina nuclear. Muchas gracias, Juan Antonio. Adelante. Buenos días. Bueno, pues en principio agradecer el placer que supone para mí el reto de estar en esta plataforma con todos vosotros, algunos de ellos queridos compañeros de hace tiempo y otros, bueno, pues espero que pueda cumplir las expectativas y dar respuesta a vuestras preguntas. Me voy a iniciar la presentación compartiendo la misma. Bueno, el título de esta charla es El futuro de la teragnosis en medicina nuclear. A nosotros, a la mayoría, se nos llena la boca de teragnosis. El otro día me decían, no, yo voy a montar una unidad de teragnosis. Voy a dejar de trabajar en el PET y voy a trabajar en teragnosis. Pero, ¿qué es esto de la teragnosis? La teragnosis no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero tampoco está en el Thesaurus de Cambridge. Es decir, que es una palabra que de momento nos estamos inventando. Y nos estamos inventando desde finales del siglo XX, en el que aparece por primera vez en un comunicado comercial de la industria farmacéutica relacionado con la enoxaparina por un directivo, John Foucault, en el que describe esa aplicación de una molécula al diagnóstico y a la terapia. Pero la primera vez que lo vemos escrito en un paper en PubMed es referente a un modelo de negocio relacionado con la salud en el año 2001. Pero si miramos y hacemos una búsqueda, vemos como en los últimos años se ha producido una explosión del término teragnosis en los papers publicados, llegando a 20.000 artículos en el año 2022, que hasta ahora es el tope que se ha conseguido en publicación. ¿Pero qué es la teragnosis? Bueno, la teragnosis, como hablamos un poco previamente, es un campo que surge en la medicina nuclear y que es una combinación de la imagen con la terapia molecular y que tiene que constar al menos de dos de estas tres premisas. Una imagen diagnóstica que confirma que la lesión que estamos intentando estudiar tiene avidez por el trazador, por el radiofármaco que vamos a emplear, la posibilidad de administrar un fármaco terapéutico y la posibilidad de obtener una imagen postterapia que nos indique, que nos ayude a conocer cuál es la dosimetría, cuál es la captación de esa lesión y así establecer un futuro de resultado. El diseño de un par teragnóstico es relativamente fácil. Tenemos que identificar una diana, aquí por ejemplo un receptor en la membrana celular, diseñar un elemento que se enganche a esa diana y que lleve unido un isótopo radioactivo que, como muestra el icono, nos permite hacer una imagen y que esa unión sea relativamente estable para que nos permita tener esa idea después de la realización del estudio de imagen de lo que queremos ver. Y el parter agnóstico, bueno, pues la misma diana, la misma estructura y lo único que vamos a cambiar es el isótopo que va unido y que tratamos que sea un isótopo con emisión particulada, un isótopo terapéutico, bien una emisión beta negativa, una emisión alfa. Bueno, aquí tenemos el resultado de lo que sería la imagen. La primera, pues una imagen diagnóstica y la segunda, resultado tras aplicar el mismo fármaco con un isótopo terapéutico. ¿El objetivo cuál es? Que cuando nosotros tratamos una neoplasia, pasemos de esta imagen, de un tratamiento sistémico que afecta a la totalidad de células del organismo, a una terapia dirigida en la que intentemos depositar la energía de emisión de nuestro fármaco en unas células concretas. Pero esto no es un concepto nuevo. O sea, ahora hablamos mucho, pero es algo de lo que los médicos nucleares venimos viviendo y trabajando, y en mi caso particular, disfrutando y aprendiendo desde los inicios. Llevo 30 años tratando pacientes de cáncer de tiroides y obviamente yo sigo pues ese camino que Head y Seiling abrieron ya en la década de los 40, de manera que el año pasado se cumplieron los 80 años del tratamiento con yodo radioactivo, con yodo 131. ¿Y esto tiene actualidad? Pues claro que tiene actualidad, a pesar de no ser nuevo. La Sociedad Americana celebra el día 31 de marzo como el Día Mundial de la Teragnosis, en recuerdo para celebrar ese primer tratamiento que el doctor Samuel Hersh realizó en Boston con una paciente de cáncer de tiroides.
Pero a pesar de que no es un nuevo concepto, es actualidad. Esta es la imagen del año de la sociedad americana. La imagen del año recoge un parteranóstico, el diagnóstico marcado con galio y el terapéutico, perdón, marcado con lutecia, en el tratamiento del cáncer de páncreas basado en receptores de integrinas. Es decir, que la evolución en este campo está siendo realmente muy, muy, muy interesante y, a mi entender, muy rápida. ¿Cuándo empieza toda esta situación a tener más implantación? Bueno, pues en el 1976 se establece el estroncio como un trazador paliativo del doloroso metastásico en pacientes que tienen un incremento de actividad osteoblástica que hemos visto con gamografía. Y la FDA lo aprueba en 1993. Decía antes el doctor Fuster que, bueno, yo creo que estroncio es un gran fármaco que hemos mal utilizado porque la posición en la línea de evolución de la enfermedad no ha sido correcta y realmente se ha utilizado siempre en pacientes que ya no tenían ninguna opción. En el año 2002, pues aparece un fármaco que abre una nueva vía, la radioinmunoterapia. Es un anticuerpo monoclonal dirigido con anti-CD20, linfoma no Hodgkin, B difuso de células grandes. Y bueno, pues hemos utilizado el ibritumumab, el Cevalin, durante mucho tiempo. Otro fármaco que para mí tenía un recorrido mucho más amplio y que no se ha manejado bien. En el año 2013 se publica en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico con lesiones óseas un ensayo clínico al SINCA que demuestra supervivencia, mejora de supervivencia con la administración de radio 223, un calciomimético, es decir, tenemos la metástasis ósea vista con gamografía ósea y la posibilidad de administrar el radio 223, un emisor alfa, diferente de los beta. Este quizás es un poco curioso. El periodo 2004-2018 se han hecho muchas cosas con metayodobencilguanidina, marcada con 123, marcada con yodo 131, en el área de los tumores relacionados con la producción de noradrenalina, feocromocitoma, paraganglioma, neuroblastoma. Pero hasta 2018, a pesar de que nosotros hemos utilizado bastante metayodo terapéutica, hasta finales de 2018 no se tuvo la autorización de la FDA para el producto. Pero yo creo que el gran impacto en este área supone este paper, publicado en el año 2013. Es un fase 3 del tratamiento con radioligandos en tumores neuroendocrinos de Midgard. Es el ensayo NETHER que todos conocemos y este NETHER del 17, perdón, había hecho yo en el 13. Este ensayo nos demuestra cómo las curvas de tiempo libre de progresión se separan de una manera sorprendente con una mediana libre de progresión estimada en 40 meses, que después se ha visto que está en torno a los 28, y también con una mejora sustancial de la supervivencia global que alcanza los 60 meses. Y todo esto acompañado de una calidad de vida excepcional para los pacientes. Bueno, este era el ensayo, pero grupos que tenían ya mucha experiencia, como este grupo de Holanda, del grupo Erasmus, en el que después de tratar 360 pacientes ven como las supervivencias globales son muy altas, por encima de 60 meses en el global, sobre todo mejor respuesta en páncreas y en midgut, pero realmente tienen unos resultados que no todos los fármacos pueden poner encima de la mesa. Y esto lleva a que se incluyen en las guías. Y se incluyen en las guías inicialmente en una posición bastante retrasada, en la mayoría de situaciones después del fracaso de 2 líneas. Análogos inicialmente, tratamiento diana y posteriormente tratamiento con péptidos marcados con radionúcleos. Pero esto, igual que ha tenido la evolución de las terapias, ha hecho que cada vez se vaya adelantando más en el tiempo la administración de la terapia con radioligandos en el contexto de los tumores neuroendocrinos. Y después de muchos años se ha evaluado. ¿Y qué se ha visto? Pues desde el punto de vista de la eficacia, que la mayoría de tumores responden, que hay una mejora significativa de la sintomatología del paciente. Por supuesto, yo creo que la situación del análisis de calidad de vida no tiene nada que ver con otras terapias y lo más importante en pacientes oncológicos que realmente tiene un impacto en la supervivencia. Y todo esto con un margen de seguridad muy amplio.
Son tratamientos muy bien tolerados, con eventos adversos leves y la mayoría de veces autolimitados, y con una toxicidad hematológica moderada y que generalmente es reversible. Y nosotros estamos de enhorabuena porque desde la Sociedad Española de Medicina Nuclear fuimos capaces, con la bandera de la doctora Mercedes Michavilla, de hacer un proyecto en el que recogiéramos todos los datos de terapia en España en tumores neuroendocrinos, que es el proyecto Septralu, cuyos resultados se han presentado este año en el Congreso Europeo, en el que tenemos, bueno, pues todos los pacientes que se han ido tratando en España y vemos cómo esa supervivencia o ese tiempo libre de progresión, que realmente es lo que representa esta gráfica, pues está de media en torno a los 30 meses, independientemente de cuál sea el tipo de tumor. Creo que es importante ese resultado. Pero este era el escenario de los tumores neuroendocrinos y ahora tenemos que cambiar completamente la orientación porque lo que se nos presenta como una oportunidad está relacionado con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, del que se esperan casi 30.000 nuevos casos en el año 2023 y que no olvidemos que es un tumor que es responsable de un alto volumen de mortalidad relacionada con el cáncer en los varones. Es el tercer cáncer en mortalidad en los varones y que además tiene una situación que es el cáncer de próstata resistente a castración, que hoy por hoy es un sinónimo de muerte relacionada con el cáncer en un plazo más o menos largo. Bueno, y aparece otro elemento que yo creo que es disruptor. En el año 2021 fue el gran bombazo en ASCO, que fue la presentación del ensayo Vision que comparaba el Standard of Care frente al tratamiento de Standard of Care más lutecio 177 PSMA 617 y que demuestra una respuesta importante de ese marcador, que es el PSA, comparado con el estándar of care, pero lo más importante es que demuestra una mejora de la supervivencia global. 15,3 meses versus 11,3 en el brazo de estándar of care. Podemos cuestionar y podemos criticar todo. Es decir, muchas veces decimos que el brazo control no es el adecuado, que no es el mejor tratamiento, pero tenemos ya un punto para empezar a trabajar y lo que sí vemos es que la mayoría de pacientes que responden, de todos los que se eran los que estaban tratados con el brazo de radioligando. Paralelamente a este ensayo, el grupo que yo creo que es de los más activos en el mundo, el grupo de Melbourne, de Michael Hoffman, designa y pone en marcha el Therapy. El Therapy ya compara este tratamiento radioligando con un tratamiento activo, con la quimioterapia con taxanos, con el cabazitaxel. Y utiliza un elemento que yo creo que es importante, es decir, utiliza un segundo trazador que nosotros, por ejemplo, utilizamos de manera sistemática en los neuroendocrinos, como es la FDG. Yo no solo tengo información de cuál es la expresión del receptor, en este caso de la glicoproteína transmembrana, que es el PSMA, sino también de la actividad metabólica y puedo, con esa comparación, establecer si ese paciente es más o menos idóneo para el tratamiento. Y en base a ello, ellos seleccionaban pacientes en los que, lógicamente, la expresión de PSMA era mucho mayor que la de FDG. Y la respuesta en cuanto a medida de disminución del PSA, pues era evidentemente superior, casi el doble en la rama de tratamiento frente a cabazitaxel. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el análisis final no ha demostrado diferencia en supervivencia global, aunque sí en la calidad de vida del paciente. Pues aún así, estos dos elementos los utiliza ASCO para en septiembre del año pasado hacer un comunicado urgente en el que recomienda el tratamiento con lutecio PSMA 617, con la estrategia conocida, un ciclo cada 6 semanas, 4 ciclos, en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico que expresan PSMA positivo y que han progresado a una línea de inhibidores de la vía receptor androgénico y al menos a una línea de quimioterapia o son unfit. Y además el panel de expertos de ASCO dice que estos pacientes hay que seleccionarlos con PET y que se puede utilizar tanto el galio PSMA 11 como el PA-Well, el Fluor 18 PA-Well. Bueno, hasta aquí es lo que tenemos, pero si miramos al futuro, esto es de hace un par de años, en el que ya la Sociedad Americana de Radioterapia dice que para 2035 el 60% de todos los procedimientos terapéuticos que utilizan la radiación se van a hacer mediante el uso de radiofármacos.
Y esto las empresas lo han visto muy claro. Esto es una gráfica en la que se valora la inversión que están realizando las empresas y vemos que, bueno, el azul, que es aquello que está marcado con tendencia, más o menos mantiene una curva ascendente pero estable. El PET ha crecido muy poquito, pero esta parte que está en morado, es decir, los millones de dólares que la industria farmacéutica está invirtiendo en el desarrollo de moléculas relacionadas con la terapia está creciendo de manera exponencial. Y en el análisis de cuál van a ser las necesidades, y esto es un estudio de Cernis, de la UCLA, ellos calculan que de manera conservadora se van a beneficiar 41.500 pacientes por año, incluyendo solamente neuroendocrinos y próstata, lo que supone 150.000 tratamientos, 150.000 ciclos por año, y que necesitarían al menos 70 nuevos centros si aplicaran 8 ciclos al día, y si aplicasen 2 ciclos por centro necesitarían 280 centros especializados en terapia con radionúclidos a corto plazo. ¿Y a dónde va el futuro? Bueno, pues lo decíamos en la charla informal, ¿no? Estamos utilizando mucho emisor beta y queremos utilizar más emisor alfa porque las características físicas son mejores, y toma vigencia de nuevo algo que ya se utilizó en el pasado, la aplicación de los emisores de la emisión Auger, porque la emisión Auger nos permite más cercanía al blanco. Es como trabajar con radiación a escala nanométrica. Bueno, por qué emisores alfa? Porque tienen menor penetración tisular, es decir, el efecto en las células circundantes va a ser mucho menor. Por lo tanto, nos apoyan en este concepto de selectividad de acción y además van a producir una lesión en el DNA más severa, habitualmente rotura doble de la cadena, que no son reparables. Pero no están exentos de problemas, las producciones son complejas. Las escalas de desintegración a veces dan como resultado isótopos hijos que tienen un efecto de radiolisis sobre el propio enlace y cambian la biodistribución. Tenemos muchos isótopos emisores alfa. Yo creo que probablemente el que más está en boca de todos es el actinio 225, que tiene un semiperiodo de 10 días. El radio 223, que ya lo conocemos y personalmente creo que es un gran producto. Pero se está trabajando sobre todo con actinio y con plomo 212. Veremos qué nos depara el futuro. En los tumores neuroendocrinos, pues ya se está trabajando en ellos. Se está trabajando y hay algún ensayo en marcha en G1, G2 bien diferenciado, con Ki-67 bajito, que hayan tenido progresión en los tratamientos previos con lutecio 177 con DOPA y que sigan manteniendo la expresión de receptores. Hay dos ensayos, uno con actinio 227 de Dotatate, que es el Action One de Strasberg, y otro con plomo 212 de Ontatate del grupo del Pansar, que también estamos esperando que tengamos resultados. Y en la próstata, bueno, pues todos conocemos que en Sudáfrica se está trabajando mucho con actinio 225, pero cada vez son más los papers que nos hablan de marcar el PSMA 617 con actinio 225 o incluso el INT. Es decir, que es una vía de crecimiento el cambio del isótopo. Y bueno, como novedoso, pues este trabajo de Delker, en el que utiliza una terapia doble, administra simultáneamente una dosis bajita de aproximadamente 0,25 milicurios de actinio 225 junto a una dosis más pequeña, a una dosis de 15 milicurios de lutecio 177, y aquí nos muestran los resultados en un paper recientemente publicado. Y hablar un momentito de la emisión Auger. Bueno, tiene una energía lineal de transferencia que está a caballo entre el alfa y el beta, pero lo importante, su rango es inferior al diámetro celular, por lo tanto, si nosotros introducimos en la célula el trazador, va a estar muy próximo al núcleo celular, con lo cual va a tener un mayor efecto citotóxico. Y esto se está poniendo en marcha porque ya hay un ensayo que es el Violet, que también lo llevan a cabo los australianos, en el que utilizan terbio 167 unido a PSMA y ANTI, y el terbio 177 tiene una doble emisión, emisiones Auger y emisión beta negativa. Veremos en el futuro cuáles son los resultados. Este futuro también nos va a deparar nuevas estrategias para los radiofármacos. Hemos utilizado siempre el receptor, un receptor como el NIS en el cáncer de tiroides, pequeñas moléculas que se unen a la membrana, péptidos que son transportadores como en los neuroendocrinos de esta molécula que se unen a un receptor.
terapia dirigida contra anticuerpos y ahora empezamos a trabajar con otras cosas, con las nanopartículas que contienen aislado del resto estos radionúcleos o con las microesferas similares a las que lo utilizamos en procedimientos de radioembolización. Pero también hay que trabajar en nuevos blancos. El tumor tiene muchas expresiones sobre las que podemos incidir y en eso trabajamos. Podemos ver cuál es su manejo de la energía, tanto de glucosa como de ácido graso. Podemos ver algo que me parece muy interesante, la relación con el oxígeno, porque los tumores se defienden con la hipoxia. Trabajaremos sobre el sistema inmune y sus receptores con anti-PD, anti-PDL1, anticuerpos. Buscaremos blancos celulares, como conocemos ya el PSMA, los receptores somatostatina o los de gastrina. Sin duda, en los próximos años, la matriz tumoral va a ser uno de los temas que más vamos a hablar, sobre todo con el FAPI. Y bueno, todos conocemos también la capacidad angiogénica de muchos tumores y van a ser blancos para todo ello. Es decir, que nosotros podemos cambiar el concepto. Podemos ver los que tratemos y además podemos tratar aquello que creemos que es importante, pero a nivel molecular, es decir, que estamos avanzando y mejorando nuestra selectividad. ¿Y estos nuevos blancos? Pues hay muchos receptores de somatostatina que ya conocemos en otros tumores, pulmón, mama, feocromocitoma, meningioma. Utilizar los antagonistas en vez de los agonistas, porque los antagonistas de somatostatina no se internalizan en neuroendocrinos, mama, riñón, linfoma no Hodgkin. El CXRC4 en la neoplasia hematológica, el pentisafor, que veremos un momentito después, los receptores de neurotensina en el páncreas, receptores de colecistoquinina en medular de tiroides, receptores de bombesina o gastrina en próstata y tumores neuroendocrinos, de las integrinas en el páncreas, identificar las moléculas CARRAS que se utilizan ahora para dianas terapéuticas en pulmón y en colorectal, o dianas de metionina, inhibidores de metionina en pulmón o renal. Un detalle a los anticuerpos. Creo que es una vía que se está desarrollando y que además tenemos ya un ejemplo que se va a comercializar muy pronto. Se han desarrollado varias moléculas. Para mí la que más avanzada está es el apimastat, que tiene un ensayo que es el ensayo Sierra y que próximamente se va a introducir. La FDA está a punto de aprobarla para leucemia mieloide aguda y en este ensayo, en el Sierra, se demuestra una mejora de la supervivencia global con un incremento del porcentaje de pacientes que sobreviven a un año. Tengan en cuenta que además se trata de un fármaco cuando la leucemia mieloide aguda ha evolucionado y no ha respondido a tratamientos habituales. Pero yo quería dedicarme un momentito a este microambiente tumoral que, como les decía, creo que va a ser la bomba en los próximos años. Y un microambiente tumoral en el que hay células, matriz, fibroblasto asociado al tumor, células grasas, macrófago y neovasculatura. Y podemos dirigirnos a cada uno de ellos. Si nuestro objetivo es tratar la angiogénesis, podemos buscar como target bien el PSMA o el BEF. Y ahora mismo ya hay ensayos en neoplasias salobares. Si buscamos como diana los macrófagos activados, buscamos el receptor CD206 y también tenemos otro ensayo en tumores sólidos. Si trabajamos sobre las células T, su expresión de antígeno CD8 o el pentisafor con fármacos marcados con circonio o los fibroblastos con el FAPI, ¿no? Yo creo que el FAPI nos va a dar mucho que hablar y aquí tenemos cómo la captación de FAPI diagnóstica aparece en una gran variedad de amplitud de tumores e incluso se compara con la FDG en la que parece que solamente en neoplasia hematológica y en tumores pulmonares la FDG sería superior al FAPI. Yo creo que puede ser un fármaco interesante para el futuro. Pero además este FAPI establece un parter agnóstico, en este caso marcado con lutecio, en el que ya se han publicado ejemplos en mama, en tumores de cabeza y cuello, en situaciones de radiorefractariedad, en cáncer de tiroides, en sarcoma, en páncreas, es decir, que hay múltiples indicaciones en las que parece que puede tener una aplicación. ¿Y por qué esta terapia dirigida al factor de activación de los fibroblastos? Porque esta proteína de activación solo está en el componente estromal. Como hemos visto, tiene mejor tasa de detección global que la FDG y, bueno, probablemente abre una vía a la combinación con otras terapias, la inmunoterapia o la radioterapia. Otro aspecto novedoso en cuanto al manejo de los tumores es trabajar sobre la oxigenación del microambiente y buscamos como diana la anhidrasa carbónica 9, ¿no? Es una proteína transmembrana que tiene mucho que ver y que se expresa en tejidos hipóxicos y tiene baja expresión en tejido normal. Como decíamos antes, los tumores se defienden con la hipoxia.
Como trazador diagnóstico, pues se ha desarrollado un fármaco, el girentuximab, marcado con circonio, que se ha empezado a utilizar en cáncer renal con buenos valores de sensibilidad y especificidad, y su parte diagnóstico está marcado por lutecio. Hay un fase 1 en marcha y un fase 2 en los que tumores de células renales avanzados, diagnosticados con circonio girentuximab, se tratan con lutecio frente a esta anhidrasa carbónica 9. Un nuevo receptor que va a tener, yo creo que bastante importancia en los próximos años. Se espera que antes de 5 años haya ya un fármaco autorizado en la FDA, son los receptores de gastrina, que se expresan en tumores de próstata, en mama, en células pequeñas pulmonares y en los vasos de los tumores uroteriales. Y bueno, nos vamos mucho al futuro, pero tenemos un presente que es el PSMA. Los fármacos que van dirigidos contra el PSMA van a autorizarse pronto, ya están autorizados en Estados Unidos, creo que en Europa estamos a punto, pero ¿a dónde vamos? O sea, la indicación era cáncer de próstata resistente a castración metastásico que ha fracasado al menos a 2 líneas de tratamiento. Bueno, pues vamos a adelantarlo en la línea y tenemos ensayos en el resistente a castración metastásico previo a la quimioterapia, es decir, solamente después de tratamiento con fármacos que inhiben la vía del receptor androgénico, y tenemos 3 ensayos, el SPLASH, el PSMAfore y el Eclipse, que pronto tendrán resultados, y en el estadio anterior, en la hormonosensibilidad metastásico, está el PSMA Addiction, cuyos resultados se han presentado la semana pasada en ESMO. ¿Y a qué nos lleva todo este escenario en el cáncer de próstata? Pues fíjense cómo hay una multitud de ensayos que sobre todo tratan de adelantar ese momento de administrar el tratamiento respecto a este momento inicial en el que Vision se utilizó. Tenemos desde ensayos con intención de neoadyuvancia, el lutectomía, en el que antes de hacer la cirugía se administra el tratamiento, y situaciones mucho más precoces en el contexto de nuestros pacientes. Otro aspecto importante que yo creo que abre un futuro muy esperanzador son las combinaciones de fármacos, combinaciones de PSMA marcado con lutecio con vías de inmunoterapia como el pembrolizumab, como nuevos fármacos relacionados con la inmunoterapia como el ipilimumab o el nivolumab en el ensayo Evolution. Y yo creo que una vía muy, muy interesante, al menos para mí, es la asociación de terapia con radioligandos con radiosensibilizadores o inhibidores de la reparación del DNA, como puede ser, por ejemplo, el ensayo LUPAR, en el que el olaparib se asocia al lutecio 177, PSMA 617. El olaparib es un inhibidor de PAR que lo que hace es inhibir la reparación. Hay otros ensayos en marcha asociados a hormonas, y también me parece interesante la asociación de radio 123 y lutecio 177 PSMA, que está en marcha en este ensayo Alphabet, en el que combina ambas estrategias con radioligand. Pero los retos que se nos plantean de cara al futuro empiezan por la selección del paciente. Tenemos que desarrollar unos algoritmos y unos criterios obvios, lógicos, y que nos permitan elegir aquel paciente que se va a beneficiar más. Aquí tienen 2 ejemplos de captación de PSMA en pacientes con cáncer de próstata. El paciente de la izquierda pues no sería subsidiario de tratamiento, mientras que el de la derecha es un paciente que claramente tiene una expresión alta de PSMA y que se beneficiaría. Tenemos que establecer 2 criterios: el criterio pronóstico, es decir, por el hecho de que el paciente tenga o no expresión del marcador, tiene más o menos supervivencia, independientemente de lo que hagamos, pero también tenemos que establecer el valor predictivo de nuestra terapia, es decir, el efecto del tratamiento ha de ser mejor en aquellos pacientes que expresan el receptor positivo. Sin duda, un reto apasionante que tenemos que poner en marcha son los equipos multidisciplinares. Hay que hacer un equipo de profesionales capacitados y que se formen en la terapia con radionúcleo, que se integren, que hablen el lenguaje del resto de personas que están integrando estos comités multidisciplinares, y el objetivo final será conseguir que este flujo de trabajo oncológico se vea plasmado en la guía que nos den un respaldo a nuestra actuación. Tenemos que hacer una adaptación estructural, tenemos que cambiar el chip. Ya no son habitaciones blindadas como las que hemos utilizado en el tratamiento con radioyodo, sino que tenemos que buscar estrategias que nos permitan hacer terapias ambulatorias, que nos permitan dar más fluidez a la demanda. Finalmente,
yo creo que vamos a un camino de la medicina personalizada. Yo podría haber contado muchos más productos que están en desarrollo, en investigación, que se están comunicando constantemente, pero creo que el objetivo global de esta charla es poner encima de la mesa que necesitamos desarrollar estrategias que nos permitan tratar a cada paciente en cada momento y en cada situación con el mejor tratamiento, que están apareciendo nuevos radiofármacos con un elevado potencial terapéutico, que se sigue trabajando en la identificación de nuevas dianas, que vamos a asistir en los próximos meses, y digo meses porque esto va a venir condicionado también a nivel legislativo al valor de la dosimetría. Vamos a tener que hacer cálculos dosimétricos que nos permitan estimar cuál es la dosis de radiación que recibe la célula tumoral. Sin duda, creo que la colaboración multidisciplinar es imprescindible y vamos a tener que trasladar todo esto a algoritmos y sobre todo a guías internacionales que nos den un soporte. Y lo último, tenemos que meter la cabeza, tenemos que ser proactivos para poder participar en ensayos clínicos en los que a nuestros pacientes se le ofrezca la posibilidad de terapia y que nos permita aumentar el conocimiento. Por mi parte, nada más. Aprovecho para dar las gracias nuevamente por la oportunidad que me habéis dado de compartir con vosotros esta mañana. Para mí es un lujo el tener los compañeros que tengo en el clinic. Aparte, me puedo jactar de que son buenos amigos y, por supuesto, también mi amigo José Luis Bercher, que creo que es una de las autoridades a nivel nacional e internacional en este caso. Así que, bueno, si os parece, aquí estoy para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio. Felicidades porque eres un crack explicando de manera clara las cosas, especialmente en un escenario tan complejo como es la teragnosis, ¿no? Me ha gustado mucho el enfoque, ¿no? Del pasado, ¿no? Una travesía en el desierto, ¿no? De muchos años, ¿no? Que parecía que iba a explosionar y no era así. Seguramente porque no nos colocaban donde tocaba, ¿no? Probablemente ha costado un poco más. Tenemos un presente que es una olla a presión, ¿no? Que unos cambios, bueno, que son un reto también, pero lo más importante es el futuro, ¿no? Que parece muy prometedor y lo has explicado de manera que entran ganas, ¿no? De entrar en ello a fondo. O sea que muchas gracias, Juan Antonio, por ello. Yo quería empezar, si os parece bien, una, pregunta que me preocupa a mí, ¿no? Especialmente, a ver cómo lo hacéis, ¿no? Que es cómo compaginar la asistencia con los ensayos clínicos, ¿no? Es una cosa que cada vez nos tensiona más, a mí me tensiona más y parece que hay que estar ahí, ¿no? Has comentado, tenemos que estar ahí, pero Sí. resulta difícil, la verdad, con la organización que tenemos en los hospitales asistenciales. Y otra pregunta también que pienso que, bueno, en nuestra comunidad se ha hablado ya, ¿no? De cómo enfocar estos tratamientos y centralizarlos. Tiene que participar todo el mundo igual y, no sé, es otra cuestión que preocupa mucho. No sé qué opinas. Bueno, yo te empiezo por la primera, los ensayos clínicos. Creo que hoy día es una herramienta en la que tenemos que estar obligatoriamente y que las unidades de medicina nuclear deben desarrollar una estructura que les permita atenderlo. Nosotros lo hicimos así y creo que ahora funcionamos bastante bien. Tenemos dentro del servicio una unidad que se dedica solo a eso. No nos olvidemos que los ensayos clínicos están financiados y si tenemos acceso a esa financiación, tenemos acceso a los recursos. Por lo tanto, nosotros contratamos a una bióloga que es nuestra gestora de investigación en este caso y que es la que nos organiza la parte administrativa. Y luego, evidentemente, necesitas de la participación de los especialistas y que, como tú bien has dicho, en la mayoría de casos esto va ligado a voluntariedad y a disponibilidad de tiempo extra. Esa parte no nos la van a quitar, pero si nos quitamos toda la parte de estructura y de organización, ya tenemos mucho, ¿no? Respecto a la siguiente pregunta que has hecho, si centralizar o no centralizar, mira, yo soy muy optimista respecto a la medicina nuclear, ¿vale? Y no podemos dimensionar lo que nos viene encima como lo estamos haciendo con los tumores neuroendocrinos. ¿Por qué? Porque el volumen de pacientes va a ser mucho más alto, al menos el volumen diana de pacientes. Otra cosa es que seamos capaces de organizarlo. Yo creo que la mayor parte de los centros se deben de preparar para esta terapia ambulatoria en pacientes, llamémosle estándar,
y que cada uno de ellos también tenga unos centros de referencia a los que poder enviar pacientes más complejos. Por ejemplo, yo creo que los tumores neuroendocrinos, como bien dijiste tú, David, es mucho más delicado el manejo porque tienes tumores funcionantes que a veces te pueden dar algún sustillo. En la próstata, yo creo que no va a ser así, porque los problemas que da la próstata son problemas a largo plazo y relacionados sobre todo con la glándula salivar. Yo pienso que de una manera u otra, teniendo en cuenta que la dimensión económica de la inversión no va a ser muy grande, la que hay que hacer para estos BOC de terapia, la mayor parte de servicios de medicina nuclear deberían de prepararse para ello. Muchas gracias, Juan Antonio. Tenemos muchas preguntas interesantes en el chat, especialmente la de Salva, del doctor Pedraza, pero me gustaría antes a nuestro experto, José Luis, si tienes alguna cuestión que quieras exponer. Sí, bueno, ya lo hemos comentado antes. Lo primero, enhorabuena por la charla, me ha encantado. Además, tu manera de explicar, como ya lo sabemos, es muy docente y muy aclaratoria, incluso para, ¿no? Para cuando se tiene un nivel bajo de otras especialidades, yo creo que es esencial este tipo de entendimiento, que además es necesario. Has dado, bueno, muchos puntos claves que ya lo hemos discutido en la pequeña reunión informal del principio, que me parece, ya digo, claves que todo el mundo debería entender, sobre todo a nivel de gestión de la gente que tiene que al final decidir dónde van los recursos. Y como tú has dicho, al final yo creo que traducir lo que necesitamos a nivel de infraestructuras en boxes no es tan caro, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de conceptos, sino son boxes, como en su día, en el 1980, empezó los oncólogos cuando querían hacer sus boxes de hospital de día, ¿no? Que también hubo una especie de discusión. Pues bueno, yo creo que por ahí vamos bien. Y con el tema de formación, que también me parece clave, por dos cosas. Primero, por la atención al paciente, ¿no? Ya lo han dicho muchas veces otros compañeros como Merche, ¿no? No somos simplemente administradores de fármacos, sino que somos algo más y creo que podemos aportar muchísimo más. Y a nivel de formación, sé que algunas sociedades de otros países están montando esos fellowships en oncología nuclear. Creo que es importante, pero ¿tú crees que ahora, aprovechando el tema este, que por fin se ha aceptado el actualizar la formación de la especialidad aquí en nuestro país, es un buen momento para hacer hincapié en esto o para, sobre todo, ¿no? Dar a conocer a otras especialidades pues, que nosotros somos capaces de manejar este tipo de pacientes? Sobre todo por lo que ya has comentado, los tumores no endocrinos, vale, ya los vamos conociendo, la N no es muy alta, el PSMA es otra cosa, tanto en el de manejo como en el N, y todo lo que pueda venir, que yo espero que pueda venir. Y la otra pregunta es que a mí lo que me da un poco no de miedo, pero de preocupación, es que obviamente nosotros, para poder aplicar todo esto, necesitamos que la industria apoye al máximo e invierta en todo esto. Ahora mismo hay muchas empresas pequeñitas que o bien están siendo absorbidas por empresas que no tienen nada que ver con radiofármacos y ya han comprado la molécula y están haciendo eso, y yo creo que es muy, muy positivo. Pero también, hablando con varias empresas, ¿no? Dicen lo mismo que has comentado tú. Sí, sí, nosotros podemos ofrecer esto, pero necesitamos que se puedan tratar estos pacientes, que haya infraestructuras y que haya autorizaciones para todo esto. A ver, yo empiezo por el final, José. Bueno, gracias por los piropos. Intento hacer lo que puedo y creo que es importante que comuniquemos lo que hacemos porque realmente los médicos nucleares hacemos bastantes cosas, ¿no? Y de eso lo sabes tú. La industria está invirtiendo mucho dinero en esta vía. Grandes multinacionales se han posicionado en la teragnosis y ellos son los que tienen que poner los elementos necesarios para conseguir las autorizaciones tanto de la agencia europea como de la española. Creo que la disponibilidad de los médicos nucleares es absoluta. Creo que todos estamos con los ojos abiertos esperando que nos llegue ya la autorización para poder tratar a las cosas y luego ya otro tema será venderlo. Yo creo que la industria está convencida de esto y que la industria tiene claro que esta es una vía de ingresos económicos importante. Ya podemos discutir si hay que negociar los precios o no, pero eso ya no nos compete. Pero yo creo que desde el punto de vista de inversión sí va a ir para adelante. Respecto a la formación, pues obviamente estoy de acuerdo contigo. Creo que la especialización en terapia es importante, requiere de unas características diferentes y de una prestación de la actividad diaria distinta a la de informar placas. Es igual que no es lo mismo la persona que está informando PET que el que se baja al quirófano todos los días a hacer gangliocentinela. Son actividades distintas y que probablemente sea lo que nos dé más la vertiente global, como ha citado tú a Merche, desde el punto de vista del médico, ¿no? El médico en el concepto global, ¿no? De médico que diagnostica y médico que trata.
Lo de incluirlo en el programa de formación, pues yo creo que vamos otra vez tarde. Vamos otra vez tarde porque ahora tenemos una premura. Bueno, todos sabéis el problema que hay con el programa de formación de residentes, que es del Paleolítico Medio. Y yo creo que no está tan desarrollado en ese concepto del plan que se va a presentar el tema de la teratnosis, pero sí creo que es un campo en el que había que hacer una formación específica y dirigida, con conceptos que probablemente los nuevos residentes van aprendiendo por ósmosis de los locos que nos hemos metido en esto, pero que yo creo que tiene que establecerse una estandarización del conocimiento. Pero para este programa creo que vamos tarde. Antonio, hay una pregunta, ¿no?, del doctor Pedraza que me parece interesante de comentar, ¿no?, que pregunta si se han establecido las condiciones de espacio, equipos y persona que debe tener una unidad de teragnosis. Lo de la unidad a mí me ha sorprendido, me parece un enfoque muy, muy chulo, ¿no? Que en tu caso, ¿no?, tu servicio tienes 5 unidades ¿no?, asistenciales, lo tienes muy bien Sí. separado todo, muy bien dimensionado. La verdad es que a mí me resultaría difícil, ¿no?, pasar a ese punto donde has llegado tú, y creo que la teragnosis, ¿no?, también pues, podría ser una entidad por sí misma. Y también es interesante, creo, el punto de vista de los recursos humanos que tiene que haber. O sea, estamos los que somos los que estamos. ¿Crees que debería haber externamente más gente? No sé. ¿Qué A opinas? ver, creo que lo hemos hablado un poco al principio, ¿no? Estamos los que estamos y no hay más, ¿vale? Yo espero que a corto plazo, un par de años o tres, la cosa cambie. Pero ahora Juan mismo, Antonio, perdona, me refería un poco a, en esa unidad asistencial tendría que haber un radiofísico, un oncólogo, no, un equipo de enfermería especializado dentro de yo nuestro creo que, pues, pero a servicio, eso, a un eso poco. iba David, es Mm. decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es reorganizar los recursos. ¿Vale? Si yo ahora planteo que me construyan una unidad, que es lo que estamos, ya tenemos los planos hechos y todo, bueno, construyeme la unidad y ahora le doy yo uso, porque realmente si yo me espero a que me dimensionen y me doten de todo, me jubilo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una cosa, hay que evaluar las cargas. Probablemente habrá servicios en los que esta unidad tenga una carga asistencial suficiente para dotarla de manera exclusiva. Nosotros creo que el análisis desde el punto de vista de protección radiológica lo tenemos hecho y con la cobertura que hay actualmente lo podemos hacer. Con la enfermería que tenemos, con un profesional más, podríamos dar cobertura completa a esa unidad y a la unidad de terapia metabólica que ya tenemos. Y obviamente nos faltaría al menos un facultativo, ¿vale? Pero yo creo que sí, que hay que hacer una dimensión de necesidades y plantearlos, pero plantearlos no solo como necesidades, sino que hay que hacer además esto que yo he repetido muchas veces de un análisis de eficiencia. Usted me va a poner a mí esto y este va a ser mi resultado. Y si usted quiere, lo comparamos con otra estrategia y verá usted cómo es mucho más rentable hacerlo así. Yo al menos en la estrategia que he seguido con mis gestores, hablarles siempre de números, ¿no? De eficiencia, porque al final es de lo que entiende. No sé en vuestro centro cómo es, pero en el mío es así. Luis, ¿tienes algún comentario? No, no, totalmente de acuerdo. Al final hay que hablarles un poco en lo que ellos piden. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro también es verdad que sorprendentemente para bien, hace 3 años quizás, cuando se empezó un poco a insistir el tema, digamos que la visión no era tan positiva y que de repente la visión está siendo positiva, es decir, apoyan para la creación de este tipo de infraestructuras. Estamos en stand-by, pero yo sí que he visto cuando hablas con otros hospitales un poco el cambio ¿no? El cambio de perspectiva un poco en este sentido, ¿no? De hace 3 o 5 años, cuando era muy complicado, también es verdad que nos faltaban más cosas, ¿no? A nivel de resultados, de todo lo que se está bombardeando con el tema, pero yo creo bueno, lo que hice al final, con los oncólogos tienes que hablar un poco su idioma, con los gestores tienes que dar su idioma, ¿no? Porque al final es lo mismo de lo que estamos hablando, pero es un poco el idioma que cada uno entiende mejor. Y si me permitís, hay un actor importante en toda esta película, que son los pacientes. O sea, los pacientes van a tener conocimiento de esta opción terapéutica y los pacientes de próstata son muchos más, Sí. con lo cual van a poner encima de la mesa la posibilidad de terapia con radioligandos porque efectivamente no es lo mismo una quimioterapia convencional que una terapia con radioligandos.
a ninguno de los niveles, ¿no? Sobre todo de complicaciones, de la sensación que tiene el paciente durante el tratamiento. Muchos de los pacientes nos dicen que tienen la sensación de que tienen vacaciones terapéuticas. Al final de cuentas reciben un tratamiento cada 6 semanas, que es muy diferente a lo que están acostumbrados. Yo creo que con los pacientes también hay que trabajar. Sí. Muy bien, estamos ya casi a las 9. Hay muchas preguntas, pero las has contestado, la mayoría de ellas con tu presentación. Hay una quizás que pregunta el doctor Pedraza de nuevo si es muy difícil la aprobación por los comités de ética de los ensayos clínicos de teragnosis. Entiendo que en general van financiados por la industria y se ocupan ellos. No creo que nosotros tengamos que hacer ese esfuerzo, al menos ahora, ¿no? No tiene mucho sentido. Totalmente de acuerdo. O sea, los ensayos vienen diseñados a nivel global y lo que sí es interesante e importante es participar, ¿no? Que nos den el rol que tenemos que tener. Que eso es otra parte a discutir con la industria, ¿no? De cuál es el rol de cada uno en los diferentes tipos de ensayo. Pero no, nosotros no tenemos problemas porque con la legislación actual, una vez que lo aprueba un comité ético, sirve a nivel nacional. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Si tiene algún comentario, José Luis, Mm, adelante. ¿No? Yo creo que he contestado todo, además con mucho detalle, o sea que muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Pues, doctor Pedraza, ¿quiere usted, Sí, quieres bueno, concluir? claro que sí. Bueno, primero de todo agradeceros a todos vuestro gran trabajo. Muchas gracias, David, por tu excelente moderación. Gracias, José Luis, por tus comentarios de experto. Y Juan Antonio, yo creo que es un gran profesor. He disfrutado muchísimo. Yo siempre hago un pequeño resumen. Yo creo que tú has dicho como, haciendo un poco de regla mnemotécnica, es como seis retos. Nos has puesto deberes. Nos has dicho 6 cosas que empiezan por E. Nos has dicho, señores, tienen ustedes que trabajar en equipo. Es decir, hablar con radiólogos, con oncólogos, con radioterapeutas. Después tú nos has dicho, señores, tienen ustedes que entrenarse, ¿no? Hay que formar bien a los médicos nucleares para que todo el mundo esté bien capacitado. Después han dicho, tienen que trabajar la eficiencia, es decir, tienen que valorar el coste y el valor añadido que supone. Después nos has hablado de esperanza, porque cuando nos has hablado de que el 60% de que el 35, que quedan 11 años, no es tanto tiempo, de la radioterapia se va a dar con radiofármacos, eso es mucho, ¿eh? Y después cuando nos has hablado de los nuevos, nuevas dianas, nuevos blancos, es que está todo, prácticamente todo allí. O cuando nos ha hablado del microambiente tumoral, o sea, yo creo que nos hemos caído todos de la silla cuando hemos visto eso. O sea, que muy bien. Y las dos es más que has apuntado, has dicho ensayos. Esto es obligatorio, no es una opción. Es decir, hay que estar entrenado en los ensayos porque eso después la asistencia que vendrá a futuro. Y después equipamiento. Nos has hablado muy bien de que hay que organizarse y tener claramente en cada servicio de nuclear bien estandarizado cómo lo hacemos, ¿no? Este tema. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Juan Antonio. Me parece excepcional. Vamos, si me dejas un segundo, yo aprovecho Sí, para daros las gracias nuevamente, porque para mí es una oportunidad poder acceder a un centro que para mí siempre ha sido un espejo en el que mirarme y en el que tengo profesionales de los que cada día aprendo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado. perfecto. Pues muchas gracias. Seguro que David contará contigo en las siguientes sesiones y simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Luis Cerezal que nos va a hablar de la valoración radiológica del síndrome de subglúteo. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, José Luis, Gracias a y todos. muchas gracias, David. Nos vemos. Un saludo a todos. Que vaya bien. Gracias. Gracias, chao. Adeu. Gracias. Adiós.